Bienvenido a este video número 2 del curso Excel Fórmulas. En el video anterior teníamos las fechas de 7 años junto a una ventas y nos dimos a la tarea de usar diferentes funciones de fechas para tener una serie de etiquetas que ahora podemos usar en una tabla dinámica. Para ello, sencillamente vamos a colocarnos en cualquier celda, vamos a darle el menú insertar e insertamos una tabla dinámica dándole clic en aceptar. Lo primero que podemos hacer es tomar cualquiera de los campos de año, colocarlo en el área de fila y comenzar a hacer revisiones, por ejemplo, con el semestre. Colocamos semestre en la columna y colocamos las ventas en los valores. Vamos a darle diseño, formato tabular, vamos a seleccionar los valores y vamos a darle en inicio, formato de millares, voy a esconder los decimales, también me vengo a vista y quitaré la línea de cuadrícula. Con esta vista puedo estar viendo por cada año la venta semestral que ha ocurrido y poder hacer comparaciones. También puedo cambiar el semestre que está en columna, poner los cuatrimestres y revisar el comportamiento. También puedo poner el trimestre, quitar el cuatrimestre y también revisar cuál ha sido el comportamiento en cada uno de los años. Si quisiéramos, también podemos hacer la revisión mensual. Para eso buscamos donde tengamos un mes, puede ser donde está con letra, el mes con texto, lo colocamos en columna y aquí tenemos una vista de todo el año y tenemos un total por año y por mes de las ventas que están registradas en nuestra base de datos. Si quisiéramos, pudiéramos añadirle un gráfico de líneas para poder tener una mejor comparación. Venimos acá a diseño, cambiamos filas para que tenga una mejor presentación y de esta manera poder realizar algunos análisis. Acá, como hay demasiada información, pues puedo simplemente hacer años comparativos, comparar 2019 con el 2020 y así solo me quedan dos líneas que revisar y comparar cuál ha sido el comportamiento entre años. Todo esto comenzó con dos columnas que tenían fechas y ventas y luego fuimos revisando con las funciones como calcular días, meses, años, días de semana, número de semana, semestre, cuatrimestre y trimestre, así como los días laborales y fin de semana. Bien, con eso vemos la utilidad de saber usar estas fórmulas de fecha y hora en el ejemplo citado. Vamos a continuar con los ejercicios que están en esta pestaña. Vamos a trabajar la fórmula días.lat, pero antes de eso yo necesito colocar en este rango las fechas con los primeros días de cada mes. Es decir, ya tengo primero de enero, quiero primero de febrero, primero de marzo, etcétera, etcétera. Entonces para ello voy a usar una fórmula, que es la fórmula fecha.mes. Con esta fórmula yo puedo realizar lo siguiente. Ella me pide una fecha inicial, la cual está en Z9. No la puedo seleccionar directamente porque estoy usando el asistente. Y si yo le digo que me calcule un mes con respecto a la fecha inicial, entonces me devolverá primero de febrero. Si fuera que yo quiero correr el calendario hacia atrás, entonces le pongo -1 y me devolverá primero de diciembre del 2019. Como lo que necesito es avanzar en los mismos meses del año, entonces simplemente lo dejo en 1, corro la fórmula y ahora aquí tengo febrero, marzo, abril, mayo, el primer día en la fecha. Ahora vamos a hablar de la función días.lat. Hay dos, día sin S y día con S. Ocupamos el plural. Lo que hace esta función es decirme de una fecha del inicio del mes al final del mes
cuántos días son laborales, es decir, no tienen sábado y domingo. Entonces simplemente yo lo que puedo hacer por acá es decirle que la fecha inicial va a estar en esta Z9 y la fecha final la voy a calcular con la función fin.mes. Escribo, le doy clic aquí en la parte de arriba para que me muestre el asistente. Me pide una fecha inicial, siempre vamos a usar la de Z9 y me dice cuántos meses debo correr. Para ello voy a poner un 0 porque quiero que sea la fecha final de Z9, es decir, me regreso a días laborales, la fecha inicial es el 1 de enero y aquí va a ser el 31 de enero. Le doy a aceptar, se hace una corrección automática y me cuenta 23 días. Entonces, si yo me voy a este calendario, selecciono el año 2020 y también selecciono el mes de enero, entonces yo puedo calcular aquí los días que pertenecen a enero, no incluyendo los sábados y los domingos. Si yo sumo estos primeros, me sumarían 20 días, más estos 3 que están aquí, 23 días laborales. La fórmula ha calculado bien. Luego simplemente corro la fórmula y me va a decir que durante todo el año 2020 han habido 262 días laborales. Ahora, a través de fórmula, quiero calcular esto mismo, pero para el año 2021. Para ello, yo pudiera poner una columna cambiando el año, poniendo 2021, pero quiero hacerlo a partir de la fecha del 1 de enero del 2020. Para eso voy a hacer dos operaciones que primeramente la haré por separado para que ustedes puedan captarlo bien y luego lo uniré dentro de la fórmula DíasLab. Comenzamos con fecha. Vamos a armar una fecha que me extrapole el 1 de enero del 2020 al año 2021. Entonces le digo, ¿qué vas a poner en el año? Extraeme el año que está en Z9 y le agregamos un 1 para que sea 2021. También extraeme el mes que está en Z9, cerramos paréntesis y me va a extraer enero y en día le voy a poner el número 1. ¿Qué estoy logrando con esto? Esta fecha la convierto en 1 de enero del 2021. Luego voy a necesitar también la fecha final. Para eso, hacerlo aquí primeramente, fin de mes, para que ustedes también lo puedan captar mejor. Y fin de mes me dice, vas a necesitar también calcular la fecha inicial con la función fecha. Y acá le damos clic y nuevamente decimos, calculame el año que está en Z9 y también sumámele un 1 para que sea 2021. Me extrae el mes, está en Z9 y esa queda con el mes de enero. Y aquí le ponemos el día 1. Ahora regresamos a la fórmula fin de mes y aquí le ponemos que me devuelva en el mismo mes, es decir, el mes 0. Entonces yo tendría acá, dándole el formato de fecha corta, que voy a tener la fecha del 1 de enero de 2021 finalizando el 31 de enero de 2021. Estas dos funciones que he hecho por aparte las voy a volver a hacer, pero dentro de la forma de DíasLab. Entonces pongo días.lab fx. ¿Cuál es la fecha inicial? Entonces aquí pongo fecha, que me calcule el año que está en Z9, que me calcule el mes que está también en Z9 y que me coloque el día 1 del mes. Este número me está indicando que es el 1 de enero del 2021. Y ahora con la función fin de mes también me pide calcular una fecha inicial. Yo pongo fecha, que me calcule el año que también está en Z9 y le sume 1 para que dé 2021. El mes que está en Z9 y también que empiece con el día 1. Me regreso a fin de mes. Aquí le pongo que sea el mes 0, el mismo mes para que me calcule el 31. Le doy clic en DíasLab para revisar que todo esté bien y le damos clic en aceptar. Ponemos acá formato general y me está diciendo que en enero de 2021 habrán 21 días laborales. Venimos al calendario,
colocamos 2021 y contamos acá y seleccionamos y tenemos 20 días más este que está aquí, 21 días laborales. Ahora solo corremos la fórmula hacia abajo y nos está dando que durante todo el año 2021 habrán 261 días laborales que no incluyen sábado y domingo. Pero la fórmula también permite, en su tercer criterio, agregar las vacaciones o días feriados que puedan haber durante el año. En este caso yo he colocado por acá algunos días feriados de Nicaragua. Nicaragua es libre el 1 de enero por ser primer día del año. Se celebra en mayo el Día de los Trabajadores. En agosto hay 2 fechas en la capital que se celebran de fiestas patronales. Tenemos 2 días para celebrar la fiesta patria, el Día de la Virgen, y tenemos también aquí el día de nacimiento de Jesús, que es la Navidad. He colocado esta misma información con los 2 años para poder agregarlo a la fórmula. Entonces, aquí contando, yo tengo 8 días feriados. Significa que este número va a bajar. Cuando yo agregue el rango de las vacaciones, tomando la de los 2 años, le doy F4 para enllavarlo y luego corro la nueva fórmula. Ha bajado a 255 días porque está calculando todos los días de lunes a viernes menos los días de vacaciones o días feriados. Acá también hacemos lo mismo, agarramos el rango de estas fechas, le damos F4 y aceptar. Corremos la fórmula y ha bajado a 256 días laborales. Usted tendrá que poner todas o alguna de las fechas feriadas que tiene en su país para que pueda hacer este ejercicio completo. Días laborales nos calcula los días de lunes a viernes que se trabaja, y si comparamos con los años, este año tiene un día más con relación al año anterior. Continuaremos con la fórmula día 360. Esta función hace un cálculo entre 2 fechas para indicar los días laborados que hay en ese rango de fecha. Entonces, si aquí queremos saber del 8 de agosto del 2013 al 28 de octubre del 2014 cuánto trabajó una persona, entonces escribimos igual días 360, le damos fx para ver los argumentos, me pide una fecha inicial que sería la del 2013, la fecha final del 2014, y le damos clic en aceptar y nos ha calculado 440 días. Puedo correr la fórmula y a cada una de las fechas le ha calculado esos días. Sin embargo, está incompleta. Se necesita agregarle un día más. Le colocamos +1, ponemos en formato general y ahora sí está haciendo un cálculo correcto. ¿Por qué pasa eso? Porque Excel, cuando suma fecha, no incluye la primera fecha. Voy a ponerle un ejemplo aquí. Si yo aquí pongo 17 de enero y aquí 18 de enero, hay 2 maneras de leer esta información. Yo puedo decir que trabajé el día 17 y trabajé el día 18, entonces he trabajado 2 días. Pero también yo puedo decir que del 17 al 18 ha pasado un día. Eso es lo que calcula Excel. Si yo resto el 18 menos el 17, él me va a dar 1, porque está contando un día del 17 al 18. Por ello, para que la operación quede bien, agregamos un 1, entonces aquí ya tendríamos 2 días de trabajo. Entonces, cuando nos referimos a trabajo, siempre habrá que agregar un día adicional para tener la fórmula correcta. Ya ocupamos la función fecha.mes, pero quería que la reforzáramos haciendo este ejercicio. Al tener yo una fecha inicial que vamos a considerar en AJ9, yo puedo indicarle que me devuelva la fecha contando los meses. Si yo digo que me devuelva un mes adelante, le doy clic en aceptar y me devuelve febrero. Voy a enllavar a J para poder correr la fórmula hacia la derecha y luego ir cambiando la cantidad de meses. Aquí me pide 2 meses, entonces cambio el 1 por el 2 y me devuelve marzo. Del 1 de enero, 2 meses más adelante, va a ser la fecha 1 de marzo.
Igual aquí, cambio el 1 por el 6, me devuelve julio. Cambio el 1 por el 9, me devuelve octubre. Y si le diera 12 meses adelante, entonces me devuelve el 1 de enero de 2019, porque la fecha inicial es 1 de enero de 2018. Puedo copiar estas fórmulas y me estará haciendo los cálculos para cada una de las fechas. De igual manera, la función mes la hemos usado, pero quiero reforzarla acá. Si yo tengo fin.mes, le damos fx para que me muestre los argumentos, me pide la fecha inicial, y si yo le digo 0, le estoy diciendo que me devuelva dentro del mismo mes la última fecha. Si yo le dijera 1, entonces me devolvería la fecha final del mes siguiente. Por eso lo dejamos primero en 0, para que la fecha final de todas estas fechas sea el 30, el 31 o el 29, según sea el caso. Al igual que para fecha existen las funciones día, mes, año, para hora existen las funciones hora, minuto, segundo. Aquí vemos el formato que hemos aplicado a estos datos y luego le aplicamos un formato únicamente de hora. Entonces vamos a extraer de esta que dice formato hora cada uno de los elementos que conforman la hora. Si yo le digo extraeme la hora de este dato, entonces me extrae un 8. Calculame el minuto. Aquí hay que tener cuidado porque está min de mínimo y está minúscula, entonces cogemos la palabra completa minuto y seleccionamos donde está el dato. Me extrae 15, esta zona 8, 15 minutos. ¿Cuántos segundos hay en esta celda? Entonces escribimos la palabra segundo y le damos clic y me devuelve esos datos. Yo puedo correr acá y me va a indicar la cantidad de horas, minutos y segundos que ha extraído. Luego también en las funciones de fecha yo tengo la función fecha para armar la fecha completa. Aquí se llama ns hora. Entonces si yo le doy ns hora, me va a pedir los mismos tres argumentos que contiene una hora. Me va a indicar cuál es la hora, la que está en esta celda AW. Cuál es el minuto, la que está en la celda AX. Cuál es el segundo, lo que está en la celda AY. Al darle clic en aceptar, me devuelve una hora. Me devuelve este formato porque es el que yo he escogido. Si yo vengo acá en personalizada, el formato que tiene HH de hora, 2.mm de minuto. Si a usted le sale otro formato, lo puede igualar con esta opción. Ahora corro la fórmula y me ha devuelto nuevamente la hora, pero en un nuevo formato. En algunas ocasiones, cuando bajamos texto de un sistema, la información nos baja en formato de texto. Y cuando está en formato de texto, no siempre permite hacer operaciones o cálculos. Por ello, existe una función que se llama hora número, que hace que cualquier hora que esté en formato texto la activa para que esté en formato hora y se puedan realizar cálculos. Pero también existe otra forma, con únicamente seleccionar la celda que está en texto y multiplicarlo por 1, también se puede activar para que esté con el formato activo de hora. Entonces tenemos la opción de hora número y la multiplicación con la celda por 1 para activar cuando estos datos están en texto. Y para finalizar, existe una función y un método manual para calcular la edad entre dos fechas. En este caso, la fecha inicial, fecha de nacimiento, y aquí tengo la función hoy que me está devolviendo la fecha del día. Entonces yo pongo acá frac año y me va a pedir las dos fechas. Primeramente me pide la fecha inicial 27 de septiembre de 1967 y la fecha de hoy 18 de enero del 2021. No voy a usar este argumento. Cuando le doy clic en aceptar, voy a dejarlo solo con un decimal. Entonces me está calculando las edades que existen de esta fecha inicial al día de hoy. Pero también lo podemos hacer con una simple resta. Abro paréntesis y acá coloco la fecha de hoy
menos la fecha inicial, y esto dividido en 365.25. ¿Por qué le agrego el punto 25? Esto son la cantidad regular de días en un año. Como estoy calculando fechas de cumpleaños, agrego punto 25 para incluir todos los años bisiestos que han pasado durante ese periodo. Es una forma de encontrar con mayor exactitud una edad. Si se fijan, me da bastante similar el resultado o idéntico si lo ponemos en un decimal. Esta es con la función fracción año y esta es restando y dividiendo entre 365.25. Vamos a empezar con las funciones de texto. Vamos a conocer las funciones carácter y código. Antes de empezar, tengo que explicar lo que es el código ASCII. El código ASCII en inglés significa American Standard Code for Information Interchange, traducido como el código americano estándar para intercambio de información. Entonces, los que comenzaron a diseñar todo este tema de la computación seleccionaron 255 comandos a los cuales le asignaron un código numérico. Los primeros 31, incluyendo el número 127, no propiamente son caracteres, sino que comienza a partir del número 32 con el carácter espacio. Luego, todos los caracteres que conocemos, interrogación, comilla, numeral, dólar, porcentaje, ampersand, etc., se le asignó un número. Entonces yo puedo hacer uso de este carácter combinando con la tecla AL. Por ejemplo, aquí está que 64 me devuelve la arroba. Si yo presiono AL 64 con el teclado numérico, me devuelve la arroba. Tiene que ser con teclados numéricos como los que están en una computadora de escritorio. Si yo presiono AL 164, me devuelve la ñ minúscula. Si vuelvo a presionar AL 165, me devuelve la ñ mayúscula. Y si presiono AL 160, me devuelve la A con acento. Todos estos códigos están en esta tabla. Si usted tiene una computadora portátil o una notebook que no tiene teclado numérico, entonces usted tiene la siguiente opción. Presiona la tecla Windows más R para que aparezca el comando ejecutar y escribe OSK. Esto va a activar un teclado en pantalla. Cuando le da clic en aceptar, debería aparecerle así. Si por alguna razón no le aparece este teclado numérico, entonces busca las opciones. Le da clic allí y se fija que acá está activado teclado numérico. Si yo lo quito y le doy a aceptar, entonces me muestra el teclado alfanumérico. Si le vuelvo a dar a activar el teclado numérico, me vuelve a colocar los números. ¿Cómo probaría usted el código ASCII? Entonces se coloca en una celda, presiona el AL en su teclado, usa el teclado numérico en pantalla con el mouse. AL 64, entonces me devuelve el arroba. Esta es una opción para que pueda probar el teclado desde su pantalla. Cerramos acá y ahora vamos a la función. He colocado aquí del número 32 al 255 para usar la función carácter. Escribo igual carácter y le doy clic en el 32. Me va a devolver algo vacío porque aquí es espacio, no tiene un carácter. Corremos la fórmula y ahora sí me devuelve cada uno de los caracteres representados en estos números. Y también lo puedo hacer a la inversa. Por ejemplo, si yo tengo aquí el signo de interrogación y quiero saber cuál es el número asignado a este carácter, voy a ocupar la función código. Al escribir código y darle clic sobre el carácter, me devuelve que es la número 63. Si bajo acá buscándolo, voy a encontrarme que 63 es cierre de interrogación. Voy a colocar acá la función código para que me devuelva los números que están en la derecha. Me devuelve el 32, corro y aquí están todos los números que corresponden a este signo. Dentro de las funciones de texto tenemos la función concatenar, concat
unir cadena y la opción de hacer combinaciones usando ampersand. Tenemos acá 3 columnas con información y una columna para un comodín. Voy a probar primeramente la función concatenar. Si yo ocupo concatenar y le doy fx, entonces me dice qué texto querés concatenar. Quiero el de la columna F, el de la columna G y el de la columna H. Al darle clic aquí y correr esto, entonces me ha unido en una sola celda el contenido de cada una de estas 3 columnas. Si yo necesito generar un espacio entre ellos, puedo usar un comodín. Para ello voy a usar primero una coma. Le doy clic en la celda, le doy espacio, coma, espacio, para que pueda haber ahí una mejor presentación. Ahora en concatenar le agrego que me ponga I8 y nuevamente después de G me ponga nuevamente I8. Le damos enter. Entonces ahora con este comodín que yo he colocado en la columna I, yo puedo generar la concatenación poniendo comas. Si quiero cambiar el comodín, por ejemplo quiero que sea una barra, doy espacio, barra, espacio, enter, y entonces ahora aquí se me ha cambiado el comodín conforme lo tengo en la función. ¿Qué pasa si yo quisiera unir estas 3 columnas, pero no seleccionando de manera individual, sino seleccionándolo como un rango? Entonces yo podría probar concatenar para probar si puedo concatenar por rango. Selecciono acá las 3 celdas y cuando le doy enter me da un error. Entonces concatenar, tengo que ir haciendo celda por celda la selección para luego lograr la concatenación. Ahí donde surge esta función concat. Esta función está en Excel 2019. Si usted no tiene esa versión, entonces usted no va a poder usarla. Si usted quiere saber qué versión de Excel tiene que venirse a archivo, cuenta, y aquí encuentra que está el nombre de su versión. En este caso yo tengo la versión 2019 de Excel. Vamos a probar con concat, que es una forma diferente de abreviar concatenar, y voy a seleccionar el rango para ver si lo hace. Entonces aquí lo hace sin ningún problema y yo puedo concatenar de esta manera. A veces yo ocupo la concatenación para generar códigos únicos, entonces me sirve que no hayan espacio entre las palabras seleccionadas. También Excel 2019 y 365 trae una nueva función que se llama unir cadena. Esto facilita un poquito más el proceso. Cuando yo escribo igual unir cadenas, esta función en su argumento me pide el delimitador. Pues yo no necesito una columna o hacer manualmente el comodín, sino que me pide el delimitador. En este caso voy a probar comilla, espacio, guión, espacio, comillas. Aquí me dice si quiero ignorar o no la vacía. La voy a dejar libre. Vengo acá y selecciono el rango de lo que quiero concatenar y al darle a aceptar, entonces él coloca la concatenación separando por guiones cada una de las palabras del rango que he seleccionado. Entonces unir cadena me facilita este proceso. Voy a poner un ejemplo más. Voy a colocar acá estas 3 palabras y voy a separarla para que quede intercalada con columnas vacías. Entonces si yo le digo unir cadenas, les pido acá que me separe con comas, le doy espacio, coma, espacio, él me pone las comillas. Ahora lo que yo puedo hacer es decirle que sea falso, que no ignore la vacía. Entonces le pongo aquí falso, selecciono el rango incluyendo celda vacía, le doy a aceptar y entonces lo que me devuelve es comilla, algo vacío que está por ahí, y igual aquí algo vacío porque no está ignorando las celdas vacías. Entonces si yo quiero que esto no funcione, yo puedo ponerle aquí verdadero o simplemente borrar y dejar 2 comillas seguidas, y ahora ya no va a importar que esto esté aquí vacío, la función me daría este resultado. También puedo usar la opción de concatenar con ampersand. Para ello escribo igual, selecciono la primera celda,
ampersand, segunda celda, ampersand, tercer celda y le damos enter. Si yo quiero meterle manualmente los delimitadores, entonces me ubico luego del primer ampersand, por ejemplo voy a decirle espacio, guión, espacio y un nuevo ampersand. Luego del segundo hago lo mismo, espacio, comilla, espacio, guión, espacio, comilla, ampersand, y al darle enter me estaría dando este resultado. Entonces tengo concatenar, concat, unir cadenas y los ampersand para poder unir una cadena de texto. Ahora vamos a conocer la función derecha, izquierda, extrae, encontrar y hallar y una combinación de estas. Derecha lo que hace es extraerme los últimos caracteres que están en la derecha de una celda. Para ello voy a colocar acá ordenado a la derecha para que veamos que al final de cada celda hay unos colores en inglés que yo puedo extraer. Entonces si yo aquí me fijo en la palabra silver, yo puedo contar cuántos caracteres tiene. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 para tener ese número de referencia. Ahora le digo aquí igual derecha. Me pide el argumento, ¿qué texto? Lo que está en esta celda. Ahora, ¿cuántos caracteres de los que están a la derecha quieres extraer? Pongo 6. Le doy clic en aceptar, corro hacia abajo y entonces ha extraído los colores que están acá, sacando 6 caracteres de lo que está en cada una de las celdas. Esto lo puede hacer independientemente cómo esté alineado el dato. Yo lo puse así para que notáramos qué es lo que había al final, pero si está ahí alineado hacia la izquierda, pues sigue funcionando la forma. Ahora tenemos la función izquierda que hace exactamente lo mismo, pero sacando los datos que están a la izquierda. Entonces escribo izquierda, le digo aquí fx para encontrar el texto y luego voy a ponerle 10 caracteres. Me devuelve la primera palabra audífono. Corro la fórmula y ahora me está devolviendo las palabras incompletas porque cada palabra tiene una cantidad de caracteres diferente. Entonces sistema tiene 3 caracteres de más, voy a ponerle que me extraiga 7, entonces solo me extraigo la palabra sistema. Video para tiene 5 más, voy a ponerlo esto en 5 y me extrae la palabra video. Cámara digital tiene 4 de más, lo voy a poner 6 aquí y me devuelve solo cámara. También teclado tiene 3 de más, le doy aquí. Y esto con esta cantidad de filas pues es fácil de hacerlo. Pero si yo tengo muchas filas voy a tardar mucho. Entonces aquí yo puedo usar la función extrae. Extrae me permite identificar la posición del carácter que voy a extraer. Vamos a probarlo. Escribo la palabra extrae y le damos fx, selecciono el texto y le digo extraeme de la posición 1 a la posición 10. Cuando lo doy a aceptar, entonces me extrae la palabra audífonos, como lo habíamos hecho en la anterior prueba. Pero también yo puedo extraer la palabra Bluetooth. Para ello, entonces voy a decirle que no comience en la posición 1, sino en la posición 14. Y aquí me está devolviendo la palabra Bluetooth. Entonces, si yo sigo con esta lógica, le digo quiero que me extraiga la palabra wireless. Entonces, más o menos, esa podría estar en la posición 10. La reviso, me dice que está en estéreo. Entonces, puedo ir probando qué posición me puede devolver. Voy a ponerle la 16, voy cerca, le voy a poner la 21 y ahí está. Pero solo necesito 8 caracteres y aquí tengo del O9 a partir de la posición 21 8 caracteres y me devuelve wireless. Y una prueba más podría ser con channel. Si yo aquí le digo que me devuelva channel, entonces tendría que calcular nuevamente donde está la palabra. Voy a ponerle acá 37, me sirve más.
y aquí estoy extrayendo la palabra channel en la posición 37. Entonces, extrae, yo puedo colocar a partir de qué posición y cuántos caracteres me extrae de ese texto. Pero también existe la función encontrar, que me ayuda a definir en qué posición se encuentra esa palabra. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí encontrar, le digo que me busque este texto dentro de esta otra celda y le doy a aceptar. Entonces me dice que esta está en la posición 14, tal como aquí la encontramos manualmente. Entonces aquí me estaría dando la posición de una vez. Si yo sigo probando estos 3 ejercicios, entonces Wireless está en la posición 21 y me la está devolviendo. También lo podemos escribir de manera manual. Escribo encontrar, le digo que me busque la palabra channel dentro de la celda O10 y me devuelve la posición 37 que encontramos aquí al tanteo. Esto mismo hace la función hallar. Escribo hallar, me dice que cuál es la palabra. Yo puedo escribir aquí Bluetooth dentro del texto que está acá y me devuelve el 14. También puedo hacer hallar, le digo que esto me lo busque aquí y me devuelve la misma posición. Voy a copiar aquí la fórmula y nos está dando los mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia? Que la función hallar me devuelve sin importar que las letras estén en mayúscula o minúscula, pero encontrar encuentra el valor exacto a como está escrito. Voy a pegar valor en estos datos y voy a sustituir la B mayúscula en B minúscula. Entonces la función encontrar me ha devuelto un error porque aquí está escrito con B mayúscula y aquí ya la cambié. Sin embargo, hallar, independientemente de que haya cambiado una mayúscula a una minúscula, me sigue dando el resultado. Sabiendo esto, yo puedo entonces hacer una combinación. Le voy a decir extraeme en este texto, hallando, voy a ocupar la función hallar, la siguiente palabra, lo voy a clicar aquí, le voy a escribir Bluetooth para hacerlo manual, que está en la misma celda O8. Regreso a extrae y le digo devolverme 10 caracteres. Entonces me ha devuelto los 10 caracteres y como aquí lo dejé en minúscula me lo devuelve de esta manera. Un ejercicio más, extraer, le damos fx dentro de este texto con la función encontrar. Le damos clic para que muestre la ayuda. Va a encontrarme Wireless en el mismo O9. Luego acá le digo que me devuelva 8 caracteres y aquí tengo la palabra completa. Entonces he combinado dos funciones para encontrar una palabra dentro de la misma y extraerla sin importar en qué lugar se encuentre o usando hallar y encontrar. Para hacer otro ejemplo acá, que no sean nombres de productos, entonces puedo hacer lo mismo. Le digo extrae lo que está en esta celda usando la función hallar. Vas a buscarme la palabra Montoya dentro de esta misma celda y me vas a devolver 7 caracteres. Le doy enter y aquí me ha devuelto esta palabra. Le digo acá extraer en esta celda con la función encontrar. Vas a buscarme la palabra fácil dentro de la celda O22, cerramos el paréntesis y me extrae 6 caracteres. Me hace una corrección y me devuelve fácil. Por último, probamos de nuevo con extrae de la celda O23 usando hallar, palabra Excel, está en la celda O23 y trae 5 caracteres. Me ha extraído la palabra sin problema. Vamos a usar la función espacio. A veces cuando descargamos datos de un sistema aparecen con espacio al inicio y espacio al final de cada dato. Por ejemplo, si yo le doy aquí doble clic,
hay un espacio después de la K y antes de la A también hay un espacio. Entonces la función espacio lo que hace es eliminarme los espacios que están al inicio o al final de una celda. Cuando yo copio esto, voy a pegar valor a uno de los datos para hacer la comprobación. Si damos doble clic sobre la celda, ya no hay espacio ni al inicio ni al final. Puedo usar la función sustituir para que me permita eliminar todos los espacios que hayan en una celda. Entonces lo voy a escribir sustituir y acá me pide lo siguiente argumento. Vamos a decirle que de este texto que tenemos acá me encuentre los espacios. Espacios se representan con comilla, espacio, comilla, y que me devuelva vacío, dos comillas juntas. Entonces al darle clic en aceptar, me ha eliminado todos los espacios, los que están antes, después y los que están en medio. Entonces es otra forma como de concatenar que podría usar también, y me ha eliminado esos espacios. Pero también la función sustituir puede cambiar palabra. Por ejemplo, si aquí yo escribo nuevamente sustituir y le digo que en este texto me busque la palabra black y me la cambie por negro. Entonces cuando le hacemos clic, corremos la fórmula y todas las palabras black que estaban acá ahora aparecen como negro. Aquí tengo también la función reemplazar. Voy a colocar acá Black Friday para tener dos palabras que digamos se repiten en diferentes celdas. La función reemplazar lo que me permite hacer es parecido a sustituir. Le digo que de este texto lo que esté en la posición 1 hasta la posición 6 me lo cambie por negro. Entonces a darle clic y aceptar me ha colocado Black Friday, ahora es Negro Friday. Acá tengo que darle un espacio después de la O para que me separe las palabras, y de esta manera puedo cambiar la palabra black por la palabra negro. Y si me interesara cambiar la palabra Friday por viernes, entonces tengo que cambiar aquí los argumentos. Entonces más o menos son de a partir de la posición 7, quiero que me cambie ese Friday por viernes. Escribo viernes, le doy un espacio, veo el resultado. Ahora sería black viernes y esta sería la función reemplazar. Vamos a usar la función largo. Esta función me cuenta los caracteres y espacios que hay en una celda. Simplemente le digo largo, abro paréntesis, clic en la celda y me dice que aquí hay 33 caracteres incluyendo los espacios. Yo corro esto por acá y me está devolviendo la cantidad de caracteres escritos en cada celda. ¿Qué utilidad podría tener esta función? Por ejemplo, asegurarnos que unos dígitos sean del mismo tamaño. Por ejemplo, en Nicaragua hay dos formatos para nuestra cédula o identidad. Puedo usarlo con números consecutivos o puedo usarlo con guiones. Cuando lo uso sin guiones, entonces me tiene que dar 14 caracteres de largo. Entonces, si yo quiero confirmar que estas identidades están correctas, le escribo largo, clic sobre la celda, enter y corro la fórmula y todas tienen 14. Si yo aquí le borrara un número a alguna de ellas, entonces me daría 13 y esta tendría un error. También puedo calcular los largos que tienen unos nombres. Escribo aquí igual largo en la celda y corro la fórmula para calcular los largos que tienen. Si se fijan, estos nombres tienen doble espacio entre sus letras. Yo puedo reemplazarlo seleccionando el rango con control L, que es reemplazar. Entonces le digo con la barra espaciadora dos espacios, sustitúyamelo solo por uno. Aparentemente no estoy poniendo nada, pero aquí he digitado dos espacios y aquí uno. Cuando lo doy a reemplazar, va a colocarse solo uno de los espacios y el largo va a cambiar. Por ejemplo, esto tiene 25 ahorita. Al darle a reemplazar, me queda de 23.
También está la función mayúscula. Yo puedo convertir en letra mayúscula todo lo que tengo en una celda. Digo clic en la celda y ahora todo está en mayúscula. También puedo regresar la minúscula. Le doy igual y le doy minúscula, que es la función para pasarlo a minúscula. Le doy clic y todo me queda en minúscula. Y si quiero pasarlo con que cada palabra tenga una letra mayúscula, ocupo la función non-propio, que simplemente me pone en mayúscula cada palabra y de esta manera lo convierto. También podemos ejercitarlo con los nombres. Tengo acá los nombres, voy a ponerlo todo en mayúscula y ya nos queda en esta presentación. Hacemos lo mismo, todo en minúscula y nos muestra los datos de esta manera. Y nuevamente nombre propio y nos regresa a la presentación. Hasta aquí tenemos las funciones de texto.